Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, Hola, profe, ¿bien usted? ¿todo muy bien por acá? Sí. Ah, profe. Sí. Bien, hoy día voy a comenzar con el módulo de ciclos combinados, que es el penúltimo módulo que vamos a ver acá en el curso. Y bueno, también eh, voy a atender algunas consultas con respecto a la tarea que varios de ustedes me han hecho consultas sobre cómo abordar uno de los calentadores de agua de alimentación. Ahí lo podemos revisar en base a los resultados que ustedes ya hayan estado obteniendo. Y, pero bueno, primero enfoquémonos, ¿no es cierto?, en lo que yo tengo preparado para la clase de hoy. Bien, los ciclos combinados que vamos a ver acá están orientados, o este módulo está orientado a la conversión de energía térmica en energía eléctrica, ¿ya? Los ciclos combinados son los que se utilizan en las centrales termoeléctricas, en donde se combinan un ciclo a gas y un ciclo a vapor. Eh, Ambos se instalan uno, ¿no es cierto?, se instala a alta temperatura y otro se instala a baja temperatura. Si ustedes analizan, ¿no es cierto?, las condiciones a las que salen los gases de combustión de la turbina de un ciclo a gas, se van a dar cuenta que los gases son descargados a alta temperatura, ¿ya?, a temperaturas del orden de 500, 600 grados Celsius, en el caso de un ciclo simple, ¿ya? Como las temperaturas son tan altas, ¿no?, es, entre comillas, ¿no es cierto?, es energía que uno estaría botando, ¿no es cierto?, al ambiente, y que uno podría reutilizar, ¿ya? Y para eso uno entonces instala un ciclo a vapor, ¿no es cierto?, que permite recuperar, ¿no es cierto?, esa energía, ¿no? Entonces, hacia eso está orientado, ¿no es cierto?, este módulo, ¿no?, para que nosotros veamos, ¿no es cierto?, cómo podemos optimizar o mejorar, perdón, más que optimizar, cómo podemos mejorar el uso de la energía, ¿no?, de tal forma que no estemos derrochando, ¿cierto?, energía térmica debido a que, bueno, normalmente esta es producida por la combustión de un combustible fósil, entonces de partida, ¿no es cierto?, esa energía es limitada, ¿no es cierto?, y además también es muy contaminante. Entonces podemos entonces reducir las emisiones de contaminantes y además podemos hacer más eficientes los sistemas de conversión de energía. Los resultados de aprendizaje de este módulo están orientados a aplicar los principios de la termodinámica a un ciclo combinado para poder determinar los diferentes flujos de energía que intervienen en estos ciclos y un indicador de eficiencia, esto que es su rendimiento. Podemos complementar lo que vamos a ver en este módulo con lo que se vio en combustión para poder también, ¿no es cierto?, ver las emisiones de contaminantes. Y si es que ustedes complementan esto, ¿no es cierto?, con un análisis económico, podemos tener, ¿no es cierto?, tres tipos de análisis en problemas de este tipo, ¿no? Un análisis energético, un análisis ambiental y un análisis económico. El análisis económico es, bueno, principalmente acá sería por el consumo de combustible, ¿no? ¿Cuál sería el costo de operación? Bueno, relacionado con el consumo de combustible. Bien, bueno, aquí tengo algunas preguntas que ustedes, ¿no es cierto?, al momento de estudiar este módulo se podrían realizar. No sé si alguien ha escuchado hablar de algún ciclo combinado o si saben dónde está instalado uno de estos tipos, un tipo de este ciclo, ¿no es cierto? O, bueno, dónde se utiliza y para qué se utiliza ya les dije. También les dije, ¿no es cierto?, que era un ciclo combinado, así es que ya les di las dos primeras respuestas. Ahora, la tercera pregunta y la cuarta, ¿no es cierto?, son quizás menos evidente, ¿no es cierto? La tercera, sobre todo, porque es difícil para ustedes, ¿no es cierto?, tener órdenes de magnitud de rendimientos de sistemas reales, porque, bueno, los sistemas reales son bastante complejos, ¿no es cierto?, y lo que vemos nosotros acá son sistemas más simples, ¿no?, que ustedes pueden, ¿no es cierto?, ir haciendo cada vez más complejos y van agregando más componentes, ¿ya? Pero, bueno, ya agregar, ¿no es cierto?,
dos calentadores de agua, bueno, me lo complica un poquito, entonces imagínense lo que sería, ¿no es cierto?, si analizamos un sistema con la cantidad de calentadores de agua que tienen realmente, ¿no es cierto?, las plantas de vapor. Entonces, bueno, es un poquito complejo, ¿no es cierto?, poder tener una idea de los órdenes de magnitud de rendimiento. ¿Ya? Pero yo les comentaba, ¿no es cierto?, cuando veíamos los ciclos a vapor, de que los rendimientos a lo más, ¿no es cierto?, llegaban hasta un 40% en el caso de los ciclos a vapor. En el caso de los ciclos a gas, llegarán, no sé, a un 30%, ¿no es cierto?, un 35%. Y cuando nosotros combinamos ambos ciclos, podemos subir a rendimientos del orden de un 60%, ¿ya? Y un poquito más a veces, ¿no? Entonces esa es la ventaja, ¿ya? Podemos tener un ciclo mucho más eficiente, un ciclo con mayor rendimiento. Y si es si tiene más rendimiento, bueno, eso implica que consume menos combustible, ¿no? Para producir un mismo efecto útil, y si consume menos combustible, bueno, por lo tanto, bueno, eso se traduce, ¿no es cierto?, en menores emisiones de contaminantes. Bueno, esas son las principales características, ¿no es cierto?, de un ciclo combinado, y ahí en parte respondo también, ¿no es cierto?, las ventajas que esto tendría. Ahora, ¿cómo se implementa de la forma más simple? Sería como se indica acá, ¿no? Tenemos un ciclo a gas que está a alta temperatura, ¿no? Que está compuesto de un compresor, de una cámara de combustión y de una turbina. Y funciona como lo vimos, ¿no es cierto?, en el caso del ciclo a gas, ¿no es cierto?, donde la cámara de combustión es alimentada de combustible y de aire que es precomprimido por un compresor. Los gases que salen de la cámara de combustión pasan a través de una turbina. Esa turbina convierte la energía de los gases de combustión en energía mecánica en rotación, mueve el compresor y además mueve un generador. Y, bueno, los gases de combustión de la turbina salen a alta temperatura. Bueno, si uno hace el análisis, ¿no es cierto?, del ciclo simple, se va a dar cuenta que salen a alta temperatura. Y lo que hacemos es colocar un intercambiador de calor que permita recuperar parte de ese calor. Y ese intercambiador de calor, bueno, normalmente se le llama caldera recuperadora, y lo que hace es producir vapor, ¿no es cierto?, sobrecalentado, que es alimentado, perdón, que permite alimentar a una turbina de vapor, ¿sí? Y así, bueno, tenemos entonces un ciclo de alta temperatura, que es el ciclo a gas, y un ciclo de baja temperatura, ¿no es cierto?, que es un ciclo a vapor, ¿sí? Y de esa forma, los gases de combustión, ¿no es cierto?, saldrán a una temperatura más baja y son descargados después hacia el ambiente. Y tenemos, en este caso, ¿no es cierto?, dos turbinas, ¿no es cierto?, una a gas y una a vapor, y obviamente dos generadores, ¿no es cierto?, que nos permiten inyectar después energía eléctrica, ¿no es cierto?, a la red del sistema interconectado, ¿bien? De esa forma, entonces, implementamos de la forma más simple, ¿no es cierto?, un ciclo combinado, ¿bien? Y se llama ciclo combinado, ¿no es cierto?, porque combina dos ciclos, ¿bien?, un ciclo a gas y un ciclo a vapor. Acá podemos introducir mejoras, ¿no es cierto?, en ambos ciclos, ¿no? Generalmente las mejoras siempre se introducen en el ciclo a vapor. Ahí es donde podemos colocar, bueno, todo lo que hemos visto, ¿no es cierto?, hasta ahora. Así que, a ver, voy a estar respondiendo un mensaje. Sí. Ya. Ok. Ya, entonces los rendimientos de... Aquí, bueno, aquí en este gráfico, ¿no es cierto?, para responder, ¿no es cierto?, a la tercera pregunta que yo ponía ahí al principio de la clase, ¿no es cierto? En este gráfico se muestra, ¿no es cierto?, cómo ha evolucionado el rendimiento de las plantas de potencia, o las plantas estas de conversión de energía. Bueno, en castellano es difícil, ¿no es cierto?, buscar una traducción, ¿no es cierto? En inglés es power plant, ¿no es cierto?, es una planta de potencia, ¿no? Pero generalmente uno la traduce así, y generalmente uno habla de centrales termoeléctricas. Entonces, el rendimiento se muestra, ¿no es cierto?, en el eje Y,
a la izquierda, ¿no es cierto? Y en el eje X se muestran, bueno, cómo ha evolucionado, ¿no es cierto?, a través de los años este rendimiento, a medida que se han ido incorporando nuevas tecnologías o nuevas formas de conversión de energía. Se parte desde una planta a vapor simple, que está a la izquierda, hasta, bueno, los ciclos combinados, ¿no es cierto?, que están más hacia la derecha. ¿Bien? Entonces se partió, ¿no es cierto?, de rendimientos del orden de un 20%, y actualmente, ¿no es cierto?, yo les decía de que el rendimiento es del orden de un 60%, quizás un poquito más de 60%. ¿Sí? Y bueno, para poder llegar a eso hay muchas investigaciones que se realizan, ¿no es cierto?, nuevos materiales, mejoras en los ciclos, entonces hay mucho desarrollo ingenieril de por medio, ¿no es cierto?, para poder ir incrementando ese rendimiento. Entonces, bueno, esto permite, ¿no es cierto?, tener una idea de los órdenes de magnitud de los rendimientos de estos sistemas de conversión de energía. Ya, bueno, yo les dije, ¿no es cierto?, que lo que vemos nosotros acá en clases, bueno, está principalmente orientado, ¿no es cierto?, a hacer análisis de sistemas en los que utilizamos un combustible, ya sea un combustible fósil o biomasa, ¿no es cierto?, como elemento, ¿no es cierto?, que para producir ese calor que necesitamos para producir vapor o para calentar un gas, ¿no? Bueno, nada impide que yo cambie eso, ¿no es cierto?, por otra forma de energía, ¿no? Energía nuclear o energía solar, ¿ya? Como la planta que se inauguró hace poco, bueno, acá en el norte de Chile, ¿no es cierto?, una central solar térmica, ¿no?, en donde nosotros se usan helióstatos para concentrar, ¿no es cierto?, la energía solar en un foco, y en ese foco entonces bueno, se produce vapor, ¿no es cierto?, que permite alimentar a una turbina, ¿no es cierto?, para realizar la conversión de energía térmica en energía eléctrica, ¿no? Ya, entonces, lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, también es válido para cualquier forma de energía que usemos nosotros para producir entonces vapor. Ahora, bueno, acá se justifica un poco, ¿no es cierto?, por las desventajas que tienen los ciclos a vapor y los ciclos a gas, y se justifica, ¿no es cierto?, por qué nosotros entonces introducimos estos ciclos combinados, ¿no? Bueno, la desventaja que tiene un ciclo a vapor, ¿no es cierto?, es que tienen un rendimiento que es bajo, y por lo tanto tienen una alta producción de CO2 o de contaminantes por kilowatt hora producido, ¿ya?, por kilowatt hora de energía eléctrica producida. Y en el caso de las turbinas a gas o de los ciclos, sí, del caso de las turbinas a gas, ¿no es cierto?, el problema que se tiene, ¿no es cierto?, es que los gases de combustión que se descargan están a alta temperatura. Entonces, la mejor forma, ¿no es cierto?, de aprovechar esos gases que están a alta temperatura y reducir las emisiones de CO2 por kilowatt hora producido es combinando ambos sistemas. De esa forma, yo voy a descargar ahora gases a menor temperatura y voy a reducir las emisiones de contaminantes. Ahora uno puede hacer, ¿no es cierto?, un análisis relativamente simple para demostrar de que el rendimiento de un ciclo combinado es mayor, ¿no es cierto?, que el rendimiento de un ciclo simple. Y para eso, bueno, normalmente lo que uno hace es tomar, ¿no es cierto?, un motor térmico que es alimentado, ¿no es cierto?, con un cierto flujo de calor, que convierte parte de ese flujo de calor en energía mecánica, y que después, bueno, la energía que es rechazada de ese motor, ¿no es cierto?, parte se envía a un segundo motor, ¿no es cierto?, y es convertida nuevamente en energía mecánica, y hay un excedente que después se envía, ¿no es cierto?, a un pozo. Entonces la fuente representa, ¿no es cierto?, o lo que uno usa para producir el calor, ¿no es cierto?, que por lo general, ¿no es cierto?, un combustible fósil o biomasa. También podría ser, como les decía recién, ¿no es cierto?, energía nuclear o energía solar. Y el pozo normalmente es el aire ambiente, ¿no es cierto?, puede ser agua de mar también, ¿no es cierto?, que es el lugar donde uno rechaza el excedente de calor, ¿no es cierto?, que no pudo ser convertido, ¿no es cierto?, en energía mecánica. Ok, si uno hace el análisis de esos dos motores, ¿no es cierto?, en cascada, uno puede calcular la potencia neta y uno puede calcular el rendimiento. Entonces, al desarrollar, ¿no es cierto?, esa expresión, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que el rendimiento
de un ciclo combinado va a ser mayor, ¿no es cierto?, que el rendimiento de un ciclo simple. No es una simple adición, no quiere decir, ¿no es cierto?, que si yo tengo un ciclo a vapor que tiene un rendimiento de un 30% y un ciclo a gas que tiene un rendimiento de un 30%, que el rendimiento del ciclo combinado va a ser la suma de los dos. No es tan así. Pero sí, el rendimiento del ciclo combinado va a ser mayor que el rendimiento de un ciclo simple. Y de ahí entonces el interés de combinar estos dos ciclos. Entonces uno puede concluir, ¿no es cierto?, que el ciclo combinado ofrece una mejora en el rendimiento. Se pueden alcanzar a rendimientos de un poco más de un 60%. De toda la potencia producida, ¿no es cierto?, entre un 50 y un 75% es producida por las turbinas a gas, ¿no? Y es por eso entonces, ¿no es cierto?, que muchas de las investigaciones se realizan en ese tipo de turbinas, ¿no? Utilizando materiales, por ejemplo, que permitan trabajar a mayores temperaturas, ¿no es cierto?, y que sean más resistentes, ¿no es cierto?, a esas condiciones de operación, ¿no? Porque es el equipo, ¿no es cierto?, que normalmente está trabajando a mayores temperaturas, ¿no? Hay a la vez también que tienen sistemas de enfriamiento. Bueno, hay muchas mejoras y muchas investigaciones que se realizan entonces en torno a esas turbinas, ¿no es cierto?, las turbinas a gas, por el hecho de que son las que producen o convierten, ¿no es cierto?, una mayor parte de la energía de los gases de combustión en energía mecánica en rotación. Ya, bueno, esto lo había mostrado, ¿no es cierto?, la versión simple de un ciclo combinado, ¿no es cierto?, y cómo uno lo representa, ¿no es cierto?, en un diagrama TS, ¿no? En la parte inferior, ¿no es cierto?, se muestra el ciclo a vapor, y en la parte superior se muestra el ciclo a gas, ¿no?, donde de 1 a 2 tenemos la compresión, ¿no es cierto?, del aire, de 2 a 3 tenemos la combustión en la cámara de combustión, de 3 a 4 tenemos la expansión en la turbina, de 4 a 5 tenemos el intercambio de calor en el intercambiador de calor, ¿no es cierto?, que produce vapor, que normalmente yo le llamo caldera recuperadora. Me parece que en inglés es algo así como Heat Recovery Boiler, algo así. Por eso yo le llamo caldera recuperadora. Bueno, lamentablemente aquí en la industria la caldera recuperadora le llaman a otro, me parece que en las celulosas, ¿no es cierto?, tienen una caldera que recupera un combustible que se produce en otro proceso, y a esa caldera le llaman caldera recuperadora, entonces a veces puede prestarse para confusión. Ya, entonces de 4 a 5 tenemos esa caldera recuperadora o ese generador de vapor, por el lado de los gases de combustión, ¿sí? Y en la parte inferior tenemos el ciclo a vapor simple, ¿no? De 6 a 7 la bomba, de 7 a 8, bueno, el intercambio de calor en la caldera esta recuperadora, de 8 a 9 la expansión en la turbina, y de 9 a 6 el rechazo de calor en el condensador, ¿no? Para poder analizar ese intercambio de calor, ¿no es cierto?, en ese intercambiador de calor usamos el método del pinch point, ¿no?, que les ha dado un poco de dolores de cabeza a ustedes, ¿no es cierto?, para poder relacionar el flujo de vapor que circula por el ciclo a vapor y el ciclo de gases de combustión que circula por el ciclo a gas, ¿no? Bueno, las temperaturas, ¿no es cierto?, que se utilizan en estos sistemas, ¿no es cierto?, están determinadas por diferentes factores, ¿ya? Por ejemplo, del lado del vapor, ¿no es cierto?, la temperatura en el punto B, ¿no?, que es la que se utiliza para el método del pinch point, está dada por la presión de la caldera, ¿no? Entonces, la temperatura en B está dada por la presión de ebullición o la presión, ¿no es cierto?, de cambio de fase, ¿no es cierto?, del vapor en la caldera. La temperatura en 7 es prácticamente igual, ¿no es cierto?, a la temperatura de condensación, porque en la bomba, ¿no es cierto?, la temperatura aumenta muy poco. El aumento de temperatura de 6 a 7, ¿no es cierto?, aumenta bastante poco, ¿no? Entonces uno podría, ¿no es cierto?, decir que la temperatura en 7 es muy parecida, ¿no es cierto?, a la temperatura de condensación. Y la temperatura en 8, que es la temperatura
del vapor a la entrada de la turbina, está condicionada por la resistencia de materiales de la turbina, ¿no? Yo les comentaba, ¿no es cierto?, cuando vimos el módulo de ciclos a vapor, ¿no es cierto?, que en la actualidad, ¿no es cierto?, es difícil tener temperaturas en el punto 8 superiores a 700 grados Celsius, ¿no?, por los materiales que se utilizan para la fabricación de las turbinas a vapor, ¿no? No es así el caso, ¿no es cierto?, de las turbinas a gas. Las turbinas a gas pueden trabajar a mayores temperaturas, ¿no?, por los materiales que se utilizan, ¿no es cierto?, y las características que tiene ese tipo de turbina. Ya, del lado del ciclo a gas, la temperatura en el punto 4 está dado por la turbina a gas. Bueno, vamos a ir a ver, ¿no es cierto? La temperatura 4 es la temperatura que tenemos a la salida de la turbina a gas. ¿Ya? Entonces va a estar dada, ¿no es cierto?, por la expansión que se produce ahí en la turbina a gas. En la curva de enfriamiento de 4 a 5, que es donde se produce la transferencia de calor, ¿no es cierto?, depende de las características de los gases de combustión. Normalmente es casi una recta, ¿no? Debido a que el CSUP de los gases de combustión es prácticamente constante, no varía muy poco con la temperatura. Y la diferencia de temperatura entre A y B, que es la que tenemos, ¿no es cierto?, aquí a la altura del líquido saturado, es lo que nosotros conocemos como pinch point, ¿no? Entonces, para poder analizar este intercambiador de calor o el intercambio de calor, en ese intercambiador de calor usamos ese método, el método del pinch point, que es un método alternativo al método de la eficacia que vimos en el módulo de intercambiadores de calor. Y eso es porque el perfil durante el cambio de fase no es liso. Si ustedes se fijan, durante el cambio de fase, de 7 a D aumenta la temperatura, después de D hasta el punto de vapor saturado es horizontal, y después del punto de vapor saturado hasta 8 sube, ¿no? Entonces la curva no es continua, ¿no? Entonces presenta ciertas discontinuidades que hace de que el método de la eficacia, ¿no es cierto?, no sea el más adecuado para poder analizar el intercambio de calor. Entonces, por eso usamos, ¿no es cierto?, el método del pinch point. La única forma en que podríamos, ¿no es cierto?, aplicar el método de la eficacia es dividiendo por sectores el intercambiador de calor, ¿no? Un sector para la fase líquida, un sector para el cambio de fase y un sector, ¿no es cierto?, para la parte gaseosa. Y ahí a eso le llamamos zonificación, ¿no es cierto?, y hablamos de zona líquida, zona bifásica y zona sobrecalentada. Pero eso es un método un poquito más detallado, ¿no es cierto?, que no vale la pena, ¿no es cierto?, profundizar en este curso. Por eso usamos el método del pinch point, ¿no es cierto?, que es el mismo método que ustedes van a encontrar en la mayoría de los libros de termodinámica aplicada. Ok, ya, esas son los motivos, ¿no es cierto?, o la forma en que están restringidas las variables que aparecen, ¿no es cierto?, en este ciclo, ¿no? Ya, si nosotros entonces aplicamos, ¿no es cierto?, el método del pinch point entre 4 y A y entre B y 8, tenemos que, ¿no es cierto?, el flujo de calor que entregan los gases de combustión entre 4A y A es igual, ¿no es cierto?, al flujo de calor que recibe el vapor entre B y 8. Bien, si uno entonces establece el balance de energía, podemos de ese balance de energía tener la relación entre el flujo de vapor y el flujo de gases de combustión. Y ese flujo de vapor y ese flujo de gases de combustión va a depender, o esa razón va a depender del CSUP de los gases de combustión, que es prácticamente una constante, de la temperatura en 4, que está determinada por la expansión de la turbina a gas, de la temperatura en A, que depende, ¿no es cierto?, del pinch point que nosotros tengamos, de la entalpía en B, que es la entalpía del líquido saturado a la presión de la cantera, y de la entalpía en 8, que es la entalpía del vapor, ¿no es cierto?, a la entrada de la turbina. Todas esas variables normalmente nosotros las vamos a conocer antes de realizar un análisis de un ciclo combinado. Y eso quiere decir entonces que para un ciclo combinado, nosotros conociendo todas esas variables,
el flujo o la razón entre el flujo de vapor y el flujo de gases de combustión va a ser constante o va a estar preestablecido, ¿no? Va a estar ya predeterminado, ¿no? Entonces, si analizamos el ciclo a gas y ya tenemos el flujo de gases de combustión, de este análisis vamos a determinar cuál debería ser el flujo de vapor que debería circular por el ciclo a vapor, ¿no? Entonces, ya está preestablecido. Ya, para ciertas condiciones de operación, ese tiene que ser el flujo de vapor que debería circular, ¿no?, por el ciclo a vapor. Ya, ahora, bueno, voy a repasar, ¿no es cierto?, lo que es el análisis del ciclo a gas, ¿no es cierto?, que no es lo mismo que ya vimos, ¿no es cierto?, en el módulo de ciclos a gas. La potencia al eje del compresor va a estar dada por el flujo de aire, ¿no es cierto?, por el C sub P del aire, por la diferencia de temperatura, ¿no es cierto?, del aire que pasa por el compresor. La potencia del eje de la turbina va a estar dada por el flujo de gases de combustión, por el C sub P de los gases de combustión, por la diferencia de temperatura de los gases de combustión en la turbina. Y la potencia del generador, bueno, va a ser el rendimiento del generador del ciclo a gas, multiplicado por la diferencia entre la potencia de la turbina a gas, ¿no es cierto?, y la potencia del compresor, las potencias al eje de esos dos dispositivos, ¿no? La cámara de combustión se analiza, ¿no es cierto?, de la misma forma que vimos, ¿no es cierto?, en el módulo de combustión. Y en este caso lo vamos a hacer de manera simplificada, ¿no es cierto?, como yo mostré, ¿no es cierto?, en el caso de los ciclos a gas, ¿no? Ya, entonces, en ese módulo, ¿no es cierto?, los ciclos a gas, yo les decía, ¿no es cierto?, que en lugar de calcular para el flujo de calor que reciben los gases de combustión en el postcalentador, ¿no es cierto?, en lugar de calcularlo como el flujo de gases de combustión por la sumatoria de las fracciones másicas por las diferencias de entalpía de cada uno de los componentes de los gases de combustión, en lugar de hacer eso, ¿no es cierto?, lo que yo les decía que lo que hacemos, ¿no es cierto?, es simplificar eso e introducir un C sub P de los gases de combustión, ¿no?, que también es válido, ¿no? Esta aproximación también es válida, ¿no es cierto?, siempre y cuando ese C sub P uno lo calcule de manera detallada, ¿no? Ese C sub P uno lo puede calcular como la sumatoria de las fracciones másicas por las diferencias de entalpía, dividido por la diferencia de temperatura, ¿no es cierto? Y de esa forma uno puede entonces ahí usar un C sub P de los gases de combustión, ¿no es cierto?, para hacer el análisis de la combustión, ¿no? Esa ecuación uno la puede dividir por el flujo de combustible y así queda todo en función de la razón aire-combustible, ¿no es cierto?, que sería, por ejemplo, ¿no es cierto?, la incógnita de esa ecuación si es que nosotros nos damos la temperatura de combustión adiabática. La temperatura de combustión adiabática en este caso va a estar restringida por la resistencia de materiales de la turbina a gas, ¿no es cierto? Si yo digo que la resistencia de materiales de la turbina a gas impone una temperatura a la entrada de 1200 grados Celsius, entonces esa tendría que ser mi temperatura de combustión adiabática, ¿no? Y ese valor yo lo reemplazo en esta ecuación y me quedaría como incógnita, ¿no es cierto?, en esta ecuación la razón aire-combustible, ¿no? Y teniendo, por ejemplo, el consumo de combustible del ciclo de gas, con eso yo puedo determinar después el flujo de aire, ¿no es cierto?, y hacer todo el análisis del ciclo a gas y después, bueno, del ciclo a vapor. Ok, bueno, aquí está, ¿no es cierto?, lo que acaba de mencionar, ¿no? Entonces, de la ecuación anterior se determina la razón aire-combustible, ¿no?, teniendo el flujo de combustible o el flujo de aire, podemos calcular el flujo que nos falte. La suma del flujo de aire y el flujo de combustible me va a dar el flujo de gases de combustión. Y con eso, ¿no es cierto?, vamos a poder calcular cuál es la potencia o el flujo de calor que entrega el combustible, ¿no? Podríamos introducir aquí el rendimiento de la cámara de combustión. Bueno, en el caso de este curso vamos a asumir que la cámara de combustión en este caso tiene un rendimiento de un 100%, ¿ya? Yo les decía, ¿no es cierto?, en el módulo de ciclos a gas, que en el caso de las cámaras de combustión de los ciclos a gas, los rendimientos son del orden del 98 a casi 100%, ¿ya? Entonces, como es tan alto el rendimiento, bueno, acá no introducimos, ¿no es cierto?, esa corrección, ¿ya?, como sí lo hacíamos, ¿no es cierto?, para los ciclos a vapor, ¿no es cierto?, donde los rendimientos ahí son más, de las calderas son más bajos, ¿no?
Ya, para el ciclo a vapor, bueno, el cálculo es más o menos similar, ¿no es cierto? Calculamos la potencia al eje de la turbina a vapor, con el rendimiento del generador calculamos la potencia eléctrica del generador, podemos calcular la potencia del eje de la bomba, y con el rendimiento del motor eléctrico, por ejemplo, si la bomba es movida por un motor eléctrico, podemos calcular la potencia del motor eléctrico de la bomba. Y haciendo la resta entre la potencia del generador y la potencia del motor eléctrico de la bomba, podemos calcular la potencia neta del ciclo a vapor. Así, podemos calcular la potencia neta del ciclo combinado, que sería la potencia del generador del ciclo a gas, más la potencia neta del ciclo a vapor. Y teniendo el flujo de combustible y el PCI del combustible, podemos calcular el rendimiento del ciclo combinado. Y teniendo el consumo de combustible y la potencia neta del ciclo combinado, podemos calcular el consumo específico de este ciclo combinado, que también es un indicador que normalmente se usa, ¿no?, para poder evaluar el desempeño de estos ciclos, ¿no? Nos permite determinar cuánto combustible va a consumir este ciclo, ¿no es cierto?, o esta planta, por kilowatt hora de energía eléctrica producida, ¿no? Así yo puedo comparar, ¿no es cierto?, una planta con otra, ¿no es cierto?, para ver cuáles son sus consumos específicos, ¿no es cierto?, por kilowatt hora producido, ¿no? Una forma alternativa de presentar el rendimiento es el heat rate, ¿no? Y es muy usado, ¿eh? El heat rate aparece en algunas normas de caldera, ¿no es cierto?, sobre todo en normas norteamericanas, ¿no es cierto?, las normas ASME. Y el heat rate es el inverso del rendimiento y tiene la particularidad, ¿no es cierto?, de usar unidades de kilojoule dividido por kilowatt hora, ¿no? Son unidades de energía, ¿no? Energía dividido por energía, ¿no? Y ese heat rate se puede calcular como el flujo de combustible por el PCI, ¿no es cierto?, dividido por la potencia neta del ciclo combinado, que es finalmente, ¿no es cierto?, el inverso del rendimiento, ¿no? Y obviamente no es exactamente, ¿no es cierto?, el inverso del rendimiento por las unidades, ¿no es cierto?, que usa, ¿no? Para estar expresado en kilojoule, ¿no es cierto?, dividido por kilowatt hora. Bien, eso, bueno, yo creo que hasta ahí ustedes necesitan, ¿no es cierto?, como para poder evaluar, ¿no es cierto?, en cuanto a ecuaciones, eso es lo que ustedes necesitan, ¿no es cierto?, para poder evaluar un ciclo combinado, ¿no? Si se fijan, las ecuaciones son súper simples, ¿no es cierto?, por el hecho de que tanto el ciclo a gas como el ciclo a vapor son relativamente simples, ¿no? Quizás lo más complejo, ¿no es cierto?, es la aplicación del método del pinch point, que es el que aparece acá, pero también, ¿no es cierto?, esa ecuación ya está definida, ¿no? Aquí el único inconveniente que tienen que ustedes aquí, ¿cómo se dice?, sobrepasar, ¿no es cierto?, o resolver, ¿no?, es identificar bien cuál es la temperatura en B y la entalpía en B, y determinar bien, ¿no es cierto?, cuál va a ser la temperatura en A, ¿no es cierto?, para poder aplicar ese método, ¿no? Nada más que eso, no hay mayores complejidades. La entalpía en 4 la van a determinar del análisis de la turbina, ¿no es cierto?, y la entalpía en 8 la van a determinar del diagrama del vapor, ¿no? Entonces no hay gran complejidad, ¿no es cierto?, para poder después aplicar este método, ¿no es cierto?, a través de lo que está indicado en esta diapositiva. Bien, aquí yo muestro, ¿no es cierto?, algunas formas de implementar los ciclos combinados, ¿no es cierto?, que es un poquito más complejo, ¿no es cierto?, de lo que yo mostré antes, ¿no es cierto?, para un ciclo simple. Y eso es porque, como les decía yo, como del lado del vapor, ¿no es cierto?, el perfil de temperatura no es liso, presenta ciertas discontinuidades. Para poder recuperar de mejor forma la energía que tienen los gases de combustión, lo ideal, ¿no es cierto?, es que ese perfil de temperatura sea lo más paralelo posible, ¿no es cierto?, al de los gases de combustión, ¿no? Y una forma de hacerlo, ¿no es cierto?, es colocando varios niveles de evaporación, ¿no? Eso da origen al perfil de temperatura que está a la derecha, ¿no?
donde la línea continua, ¿no es cierto?, que se muestra en la parte superior, representa la disminución de la temperatura de los gases de combustión. ¿Ya? Los gases de combustión ingresan en el lado izquierdo y su temperatura va disminuyendo, ¿no es cierto?, hacia la derecha. Y por el lado derecho ingresa el vapor, ¿ya? Y se va evaporando, ¿no es cierto?, en varios niveles de evaporación, ¿ya? Cada línea horizontal representa un nivel de evaporación. Entonces tenemos un nivel de evaporación a baja presión, otro nivel de evaporación a una presión intermedia y otro nivel de evaporación a una presión más alta. Entonces esos son los escalones que uno ve, ¿no es cierto?, en la parte inferior del gráfico, ¿no es cierto?, donde se muestran los perfiles de temperatura. ¿Y por qué uno hace entonces una evaporación en varios niveles? Porque de esa forma yo permito, ¿no es cierto?, permito ese perfil que no es continuo, ¿no es cierto?, casi hacerlo, ¿no es cierto?, continuo, y casi hacerlo paralelo, ¿no es cierto?, al perfil de disminución de temperatura de los gases de combustión. Si yo tuviese infinitas cantidades de evaporaciones, ¿no es cierto?, ese perfil tendería a ser prácticamente liso, ¿no? Pero, obviamente, como no puedo hacer eso, porque eso implica que el costo va a ser muy alto, ¿no es cierto?, tengo que colocar una cantidad finita de evaporaciones, y un ejemplo podría ser 3 niveles de evaporación, como lo que se indica, ¿no es cierto?, en esta figura. Ya para el ciclo a gas, bueno, aquí vemos, ¿no es cierto?, que hay un compresor y 2 turbinas, ¿no es cierto?, y entre una turbina y otra hay una postcombustión, ¿no? De ahí los gases de combustión de la segunda turbina van hacia la caldera recuperadora, que se representa, ¿no es cierto?, como ese rectángulo vertical, ¿no es cierto?, y sale después hacia la chimenea, ¿no es cierto?, en la parte superior, donde se indica ahí el stack, ¿no? Entonces hay diferentes formas de presentar, ¿no es cierto?, esto, ¿no? Está acá y esta otra de acá, ¿no? Esta otra figura de acá, ¿no es cierto?, que se ve un poco compleja, ¿no es cierto?, pero si ustedes empiezan a mirar más en detalle, ¿no es cierto?, en la parte inferior, al lado izquierdo, abajo, está el ciclo a gas, ¿no? Lo que está indicado ahí con azul, bueno, yo lo veo azul, no sé si será azul en realidad, es el compresor, ¿no es cierto?, entre medio está la cámara de combustión, más hacia la derecha está la turbina, y el circulito que está más hacia la derecha, ¿no es cierto?, la parte inferior izquierda, ¿no es cierto?, representaría el generador. De ahí los gases de combustión salen hacia arriba, todo en lo que se ve rojo, ¿no es cierto?, y ahí la temperatura de los gases de combustión empieza a disminuir porque transfiere calor al vapor, ¿no?, hasta que salen por la parte superior hacia la chimenea, ¿no? Del lado de la derecha, bueno, está el ciclo a vapor, ¿no? Entonces uno puede identificar aquí varios componentes. El condensador, ¿no es cierto?, que es enfriado por agua, que va a una torre de enfriamiento, ¿ya? El cooling tower, ¿no es cierto?, es la torre de enfriamiento, ¿no? Después hay 3 niveles de expansión, ¿no es cierto?, ahí en el ciclo de vapor. Está HP, IP y LP, indica, ¿no es cierto?, high pressure, no me acuerdo del IP es para indicar la presión intermedia, y LP es para indicar, ¿no es cierto?, la presión baja, low pressure. Después en la parte superior, ¿no es cierto?, ahí tenemos el desaireador, ¿no es cierto?, que permite, el desaireador, ¿no es cierto?, que es un regenerador, ¿no es cierto?, que permite extraer los gases no condensables, ¿no es cierto?, que se tienen en un ciclo a vapor. Y después hay distintos niveles de evaporación también, ¿no? Y es lo que se muestra ahí, ¿no es cierto?, con esos circulitos que están ahí en la parte central, ¿cierto?, de donde se envía vapor hacia la caldera recuperadora, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo bueno, ¿no es cierto?, que ya con los conocimientos que ustedes tienen, bueno, ven esto y ahí pueden identificar, ¿no es cierto?, algunos componentes, ¿no? Pueden identificar turbinas, condensador, torre de enfriamiento, ¿no es cierto?, un desaireador, un ciclo a gas, ¿no es cierto?, gases de combustión, varios evaporadores, ¿no es cierto?, diferentes niveles de presión. Hay una presión alta, intermedia y baja. Y bueno, después, para hacer los cálculos, ¿no es cierto?, necesitarán información como presiones, temperaturas, ¿no es cierto?, de ahí irán a los gráficos, podrán sacar entalpía, después aíslan un componente, hacen su balance de energía, ven cuáles son los intercambios de energía, ¿ya? Entonces, para que ustedes vayan ahí dimensionando, ¿no es cierto?, los conocimientos que han ido adquiriendo acá en el curso. Ok, esta es la última diapositiva, ¿ya? Estas
dos figuras que están acá era simplemente para mostrarles a ustedes, ¿no?, cómo se puede implementar un ciclo combinado, ¿ya? Y que, si bien nosotros lo vamos a ver, ¿no es cierto?, de una manera relativamente simple, como lo que está acá, pero en la práctica puede ser, ¿cierto?, bastante complejo, ¿no es cierto?, como lo que se muestra aquí. Ahora, si ustedes ven algo así, no deben tener miedo, ¿no es cierto?, porque si ustedes aíslan componente por componente, se van a dar cuenta que tienen los conocimientos como para poder analizar cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y después, la dificultad es cómo integrar, ¿no es cierto?, cada uno de esos balances de energía para hacer un análisis global de estos sistemas. Ok. Bueno, eso es lo que tenía preparado, ¿no es cierto?, para mostrar la teoría de este módulo. Hoy en la tarde les voy a presentar ahí algún ejercicio, ¿no es cierto?, para que ustedes vean, ¿no es cierto?, cómo aplicar lo que yo les mostré acá. No sé si tienen dudas con respecto a esto. ¿No? Ok, ya. Entonces, si tienen dudas, ¿no es cierto?, con respecto a la tarea, voy a detener aquí la grabación, ¿no es cierto?